la credibilidad, Eva, de ese Banco Central Europeo estos días? José, antes de despedirte, estabas señalando algunas cuestiones que finalmente son claves, como esa subida de tipos no está frenando la inflación en Europa. Es verdad que nuestra radiografía no tiene nada que ver, ni nuestro funcionamiento con respecto a la economía americana. Señalabas cómo sí, esas compras conjuntas de energía sí pueden servir de ese freno para esos precios. Y una vez más vemos a Christine Lagarde que, como señalaba, se metía en el fregado de hablar de más allá del data meeting by meeting, y ahora se encuentra en ese momento en el que una vez más se va a comparar con lo que va a hacer la Reserva Federal. Si sube tipos, si frena la inflación, aunque tenga también ciertos problemas en su lucha contra ese caballo de batalla, pero también hemos visto cómo en medio de las dudas, y por lo que decías de la credibilidad, está esa solvencia, ese respaldo a la banca americana, que sale cuando empieza el temor a ese colapso bancario y a que se pueda extender. Se puede esperar mirando, porque con la fragmentación, para salvar al euro, como decías, que finalmente sí es lo que está buscando el Banco Central Europeo, sí hablaba de ese mecanismo para evitar la fragmentación del euro, pero podemos esperar un dique de contención en su mensaje de salvaguarda para el sistema bancario, o es ir demasiado lejos. ¿Cuál puede ser, por aquello de mirar el paralelismo a un lado y a otro lado del charco, lo que podemos esperar en esa respuesta de Christine Lagarde a la banca, que al fin y al cabo los inversores van a estar muy pendientes de cuál va a ser el mensaje, de cuál va a ser su actuación, aunque Credit Suisse, es verdad, no esté dentro del sistema? Sí, si tengo que apostar, te diría que no va a estar en el discurso, que no va a estar en el mensaje, pero que sí que lo vamos a ver durante sus intervenciones, durante la respuesta a nosotros, a la prensa. Imagino que ahí estaremos vigilantes, porque se ha hablado mucho y el rumor es que ya hay preparada una línea de liquidez de emergencia para los bancos en caso de que sea necesaria. No lo van a llamar QE, porque entonces sería retrotraernos a los problemas que en teoría están tratando de solucionar con la reducción del balance y con la subida de tipos de interés, pero sí parece que tengan preparada ya una línea de liquidez por si los bancos europeos lo necesitan. Importante será vigilar también dónde se va la tasa de depósito, si la mueven igual que el tipo de interés o si prefieren hacer un frenazo, porque eso también es relevante para una banca que, si deja quieto el dinero, pues les pueden cobrar. De todas formas, hablabas de la analogía, Eva, con Estados Unidos. Cuidado, porque los reguladores, desde el propio Banco Central Europeo y reguladores de la eurozona, están particularmente enfadados por cómo se ha gestionado la crisis en Estados Unidos. Están particularmente enfadados con una Reserva Federal que consideran que en realidad está utilizando unas herramientas excesivas para frenar una crisis de un banco que en teoría no tiene un riesgo bancario. Consideran que se ha hecho mal y que se ha intervenido de facto un banco en Estados Unidos sin que hiciera falta, porque la propia regulación de Estados Unidos decía que Silicon Valley Bank no era un banco con riesgo sistémico, y sin embargo la Reserva Federal se ha sacado de la manga ese riesgo sistémico para poder intervenirlo y para poder garantizar no solo los depositantes de $250.000 para abajo, sino también hacia arriba. Esto en realidad viene encomendado porque lo pide la administración de Joe Biden, porque lo pide la presidencia de Estados Unidos, que es quien dice: cuidado, porque si dejáis caer a Silicon Valley Bank y si dejáis caer a los depositantes que hay por encima de los $250.000, quienes se van a ver muy dañados porque son depositantes son las grandes empresas tecnológicas americanas, y eso no podemos permitirlo. Por eso la Reserva Federal se ha sacado de la manga ese riesgo sistémico y tiene muy enfadados eso a los reguladores europeos, porque, insisto, desde Estados Unidos en determinadas ocasiones también se le ha querido enmendar la plana a Europa. Por ejemplo, cuando se gestionó la crisis de Monte dei Paschi di Siena, el banco italiano y toda la banca mediana de los bancos venecianos, cuando se ha intentado gestionar esto, los colaterales, la exposición que estos tienen, y se ha considerado sistémico aquí en Europa, desde la Reserva Federal también se han mostrado enfadados porque consideran que se está sobreprotegiendo a ciertas entidades. Ahora ha ocurrido al contrario, y en los reguladores de la eurozona, no solo del Banco Central Europeo, insisto, están muy ofendidos con este asunto, porque les lleva a tener que vigilar también a los propios bancos europeos en unas cotas en las que creen que no era necesario entrar. Y eso también está ocurriendo, insisto, hay una presión fortísima al respecto de todo esto, y por cierto, dicen que hay que tener mucho cuidado con lo que se empieza a considerar sistémico, porque de alguna manera todo lo que hay en las economías es sistémico para alguien.
Entonces, cuidado con lo que está ocurriendo allí y dardo también desde las autoridades europeas a la Reserva Federal, al Tesoro americano, a la presidencia de Joe Biden, a Estados Unidos en general, por cómo están gestionando todo esto, que salpica ahora, como vemos, a Europa, particularmente a los bancos que tienen colaterales y derivados en esos bancos americanos, y veremos qué dice Christine Lagarde sobre el resto de bancos que sí que están bajo el paraguas de la eurozona, si están o no vinculados, y también le preguntaremos, evidentemente, por los colaterales. Pues estaremos muy pendientes.